Bueno, muy buenas tardes para todos. Chicos, como les dijo la doctora Natalia, yo soy Elisa, la nueva fisioterapeuta que los estará acompañando. Yo soy una fisioterapeuta egresada de la Universidad CES. Llevo ya varios añitos trabajando con chicos deportistas y también con pacientes que tienen riesgo de salud cardiovascular y pacientes, digámoslo así, con un enfoque más clínico. Como ella también les comentó, este es un espacio para que solucionemos todas las dudas que se les vayan ocurriendo, pero el día de hoy quiero pues como empezar este espacio del consultorio deportivo hablando sobre la actividad física, el ejercicio físico y el riesgo de los ejercicios propuestos en las redes sociales. Si de pronto voy muy rápido me dicen también, si tienen alguna duda se las voy solucionando a medida que vayamos generando toda la parte en la organización final para este espacio. Entonces, inicialmente yo quiero hablar de la diferencia que hay entre la actividad física y el ejercicio. Me parece que es demasiado importante saberlo para que más adelante tengamos en cuenta esas definiciones en el momento que yo dé ejemplos. ¿Listo? Entonces, la actividad física es cualquier movimiento corporal que se produce por los músculos y que tiene como resultado un gasto energético mayor al del reposo, ¿cierto? Y el ejercicio ya es una actividad física que es planificada, estructurada, se hace de manera repetitiva y digamos que siempre la hacemos con un fin o con un objetivo y es mejorar todas estas capacidades físicas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas capacidades físicas? La fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad. Todo esto lo hacemos con el fin de mejorar estas capacidades. Ya cuando lo llamamos deporte, es todo tipo de ejercicio que va bajo una condición reglamentaria y con un fin competitivo. Quiero hacer esta aclaración es porque muchas veces entonces a los pacientes en consulta les preguntamos, ¿y tú haces actividad física? ¿Tú haces ejercicio? Ah, sí, yo todos los días tengo que caminar 20 minutos de mi casa a la estación del metro para ir al trabajo, entonces esa es la actividad física que realizo. Realmente eso no es una actividad física ni tampoco es un ejercicio, es algo que hace parte de la rutina de esta persona porque debe trasladarse para poder llegar al medio de transporte que lo lleva a su trabajo, ¿cierto? Una actividad física es cuando nos proponemos y le mandamos también la información al cerebro y al cuerpo de que nos vamos a disponer a hacer una actividad en específico, que vamos a hacer, digamos, el cambio totalmente del entorno, del concepto, donde voy a tomar el tiempo, me voy a cambiar la ropa, voy a coger, por ejemplo, el termito de agua y demás para poder disponerme a hacer esta actividad. Para continuar, pues sabemos que los beneficios del ejercicio son muchísimos, pero dentro de esto sabemos que contribuye a la reducción de la presión arterial, nos va a proporcionar mayor energía a la hora de hacer nuestras actividades diarias, va a aumentar la resistencia que tengamos a la fatiga y por ende vamos a sentirnos mucho mejor a nivel mental, va a disminuir la sensación de estrés. Al hacer ejercicio nosotros liberamos endorfinas, entonces esto nos va a hacer sentir muchísimo mejor, va a incrementar la fuerza y la resistencia de los músculos, nos va a ayudar también en cuanto a la elasticidad muscular y articular. Ese temita lo vamos a tocar de pronto un poquito más adelante y es la importancia de realizar los estiramientos a nivel muscular en esa fase de recuperación. Como beneficios también encontramos la capacidad de mejorar el sueño y también la capacidad de conciliarlo, aumenta la circulación, previene aparición de osteoporosis y de enfermedades cardiovasculares, previene el deterioro muscular producido con los años, contribuye a la independencia de las personas mayores y no solo digo yo de las personas mayores, sino que también considero que entre más nos ejercitemos tenemos más funcionalidad en cualquier tipo de actividad que realicemos, contribuye a la pérdida de peso cuando es necesario y también nos ofrece mayor energía para las actividades diarias. Listo. Esto en cuanto al ejercicio y actividad física, porque quiero como que se contextualicen un poquito entre estas dos definiciones y sepamos la diferencia. Ya como tal, tocando el tema que considero que es un tema muy chévere, es el riesgo que actualmente existe en los ejercicios que vemos que postean en las redes sociales. Para esto quiero que tengamos en cuenta que todo entrenamiento físico o deportivo tiene unos principios que debemos tener en cuenta para desarrollarlos de manera segura, ¿cierto? En estos principios están la dosificación de cargas y la individualización.
¿Cómo así? No todas las personas pueden, por ejemplo, en una sentadilla, levantar el mismo tipo de carga. No todas las personas, por ejemplo, van a poder hacer una sentadilla profunda. Entonces, para esto es muy importante que sepamos que siempre que vamos a empezar a realizar ejercicio, debemos partir de la realización de un diagnóstico que nos haga un profesional, ya sea un fisioterapeuta, un médico deportólogo, un fisiatra o alguna persona que sepa a nivel profesional sobre este tipo de ciencias del deporte para que podamos identificar qué necesidades tiene esa persona y de ahí partir a crear un programa que responda de manera eficaz y de manera eficiente a los objetivos que tenga esta persona. Por ejemplo, bajar de peso, aumentar la masa muscular, tonificar los músculos, ¿cierto? Ya eso depende de los objetivos que tenga esta persona, aumentar su resistencia cardiovascular. Entonces, vemos que a diario muchas personas en redes sociales van a postear ejercicios, rutinas de entrenamiento, ejercicios rápidos que muchas veces nos dicen, haz estos ejercicios de 5 minutos, por ejemplo. No sabemos si esta persona es profesional en el entrenamiento físico, como les acabo de decir, si tiene algún conocimiento a nivel de fisiología del ejercicio, por ejemplo, sino que simplemente muchas de estas personas, digamos que ya tienen una experiencia, por decirlo así, de desarrollar ejercicio a lo largo de su vida y posean este tipo de rutinas sin tener en cuenta qué persona hay detrás de la pantalla. Acá me parece muy importante resaltar algo que dijo el presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, y es que si uno no tiene una buena formación, no puede hacer una buena dosificación de la carga. Y esa carga afecta al organismo. ¿Cómo la afecta? Va a generar afectaciones a nivel cardíaco, a nivel muscular o de carácter óseo. ¿Por qué? Como les decía, esta persona no está teniendo en cuenta si detrás de la persona hay un niño, hay un adulto, hay un adolescente con alguna lesión a nivel muscular o articular o de pronto alguna fractura que sería una lesión a nivel óseo. No sabe si de pronto esta persona está en alguna condición de discapacidad, si tiene dificultad para la movilidad y demás. Entonces, digamos que es muy difícil yo poder hacer este principio de individualización de manera correcta si simplemente voy a seguir una rutina de ejercicio que vea en Instagram, por ejemplo. Allí no vamos a tener, esta persona no está teniendo en cuenta ni la movilidad de la persona, ni la flexibilidad, ni la resistencia, ni cuáles son sus habilidades y capacidades a nivel físico, porque digamos que yo puedo tener una buena fuerza muscular, pero si me ponen, por ejemplo, una actividad de resistencia, puede que yo no responda de la misma manera, ¿cierto? Para eso es necesario el diagnóstico del que les hablaba anteriormente. Esto como consecuencia puede traer lesiones articulares, lesiones ligamentarias, lesiones musculares. Muchas veces vemos personas o chicos, incluso que son deportistas, con una gran inestabilidad a nivel de tobillo, a nivel de rodillas, y entonces estos chicos pretenden hacer una rutina de ejercicio que realmente, digamos, uno la puede ver muy fácil en Instagram, pero cuando ya llega la hora y el momento de ejecutar el movimiento, no lo puedo hacer de manera adecuada, entonces es ahí cuando puedo empeorar la lesión que ya está presente o seguida de esa lesión empiezan a presentarse muchísimas otras más. Además de esto, la persona puede descompensarse, estas rutinas pueden tener una exigencia muy alta y si digamos llega una persona sedentaria que nunca en su vida ha realizado ejercicio o que sencillamente hace más de 2, 3 meses, 4 meses no realiza ningún tipo de actividad física, entonces le mete la carga de esta rutina a su cuerpo, le pide una intensidad y una exigencia a su cuerpo a la cual él no está acostumbrado y viene la descompensación, viene la deshidratación, viene la pérdida de energía. Aparte de esto, la persona empieza a tener cambios en su comportamiento, refiere malestar general y muy probablemente pierda como toda esa motivación que tiene para empezar a hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces dice, eso tan difícil, todo me duele, yo no soy capaz de hacer nada. Y no es que no sea capaz de hacer nada, sino que todo debe ser de manera progresiva. Quiero que eso lo tengan muy presente, más que todo si acá hay chicos que ya han tenido consulta conmigo en la parte para el espacio de la salud de riesgo cardiovascular. Siempre les digo y trato de ser muy enfática en esto, es saber que cada proceso es diferente,
no todos tenemos las mismas capacidades desarrolladas de la misma manera. Debemos tomarlo todo con calma y disfrutar del proceso. Es muy chévere también saber que el ejercicio es algo que se debe disfrutar, no hacerlo porque es la obligación o simplemente con el enfoque de que tengo que bajar de peso, sino también llevarlo un poquito más allá y saber que es por mi salud, para sentirme mejor, para desempeñarme mejor en mi trabajo, en mi estudio y demás. Acá vemos en esta imagen del circulito donde hablamos de la flexibilidad. Es un tema que a mí me parece demasiado importante, más que todo en los deportistas se ve mucho que les da mucha pereza estirar después de los entrenamientos. Digamos que esto es demasiado necesario. Realmente soy muy enfática en este tema porque muchas de las lesiones que se presentan también son a causa de las retracciones musculares que se dan por el hecho de no estirar. Entonces, el estiramiento siempre va a ser fundamental en la fase de recuperación después de cualquier actividad física o deporte o de cualquier ejercicio. Yo tengo que darle ese periodo de reposo, ese periodo de recuperación a la fibra muscular para que pueda después estar dispuesta en un día siguiente a poder ejecutar otro tipo de movimiento. Si no, vienen las contracturas, viene la sobrecarga muscular. Y mucha gente dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué la sobrecarga? Pasa algo y es que el cuerpo está compuesto obviamente por muchas cadenas musculares y todas estas cadenas musculares van como cruzaditas, ¿cierto? Entonces, imagínense, por ejemplo, una lesión que empieza a nivel de los tobillos, yo no la trato de manera adecuada, no le presto atención, voy a empezar a compensar, se me va a subir para la rodilla. Ah, resulta que tampoco le presté atención cuando se me subía la rodilla. Entonces terminó en la espalda y de la espalda puede subir al hombro, del hombro al cuello, del hombro a la cabeza, del cuello, perdón, a la cabeza, ¿cierto? Entonces entender que son cadenas musculares, que así yo trabaje, por ejemplo, solamente miembros superiores, debo estirar a nivel integral todo el cuerpo para poder que él reciba esa fase de recuperación de manera adecuada y podamos evitar todas estas retracciones musculares y todas estas lesiones. Quiero que de pronto si a alguno le surgió alguna duda mientras iba hablando en las diapositivas me lo diga y si no ya continuamos con lo demás que quiero hablarles. Elisa, perfecto. Entonces yo propongo que quien tenga una pregunta puede levantar la manito o puede escribirla en el chat si no quiere hablar. Yo, por ejemplo, mientras se animan los participantes, yo tengo una pregunta que me la han hecho mucho y que es un punto importante incluso dentro del planteamiento del programa de salud cardiovascular. Tenemos la diferenciación entre actividad física y ejercicio. Y la idea de esa actividad física es ese espacio adicional a mi rutina diaria que me hace moverme y quemar calorías, me pone pues en el movimiento. Pero yo creo que quiero meter aquí una cuñita y es no despreciar todo ese movimiento cotidiano al que también tenemos que apostarle. ¿Por qué? Porque estamos en una vida en la que ya nos hemos acostumbrado a estar frente a una pantalla sentados todo el día. Nos levantamos a comer y volvemos y nos sentamos a estudiar, incluso a nuestros espacios de entretenimiento están ya muy frente a una pantalla gran parte del tiempo. Entonces, digamos, desde el programa hacemos un hincapié y un énfasis especial en ese movimiento de la cotidianidad, que si bien no entra dentro de estas consideraciones, es una primera apuesta que hay que hacer, sobre todo en esas personas que nunca han hecho nada. Entonces, si hay posibilidades de cambiar el desplazamiento a pie por transporte, mejor a pie, si usar escaleras, si hay vida sexual activa, si hay perrito para sacarlo, si hay un baño que lavar el fin de semana, eso cansa y eso también quema calorías. Entonces, no vamos a decir que eso reemplaza la actividad física, pero es una primera apuesta que hay que empezar a hacer, porque mientras más nos movemos, más nos activamos y mientras menos nos movemos, el cuerpo trabaja más lentamente. Entonces, frente a eso, que es una respuesta además que tengo yo aquí con mucha frecuencia, esta semana me la dio, por ejemplo, un empleado de acá. ¿Haces actividad física? No, pero tengo el medidor de pasos aquí y hago 10.000 pasos, porque yo me muevo todo el día
¿Cuál sería entonces la respuesta adecuada ahí, a esa, además a este argumento de los pasos que como que a ratos le dan mucha relevancia también en los medios? Pues bueno, yo considero, obviamente es mucho mejor que una persona que está acostumbrado siempre, por ejemplo, no sé, a irse en el carro y es una persona con una obesidad y tiene la posibilidad de irse a su trabajo caminando, pues es mucho mejor que lo haga caminando, ¿cierto? Más que todo lo que yo me refería con esto es porque no quiero, o sea, quiero como quitarles también la idea de la cabeza de que porque ya caminé 20 minutos hasta el trabajo, entonces ya me moví lo que me tenía que mover ese día. Obviamente, si es una persona que no hace nada de actividad física, nada de movimiento, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, que tuvimos pues como ese cambio de trabajar la mayor parte desde la virtualidad, son personas que pasan todo el tiempo sentados enfrente precisamente de una pantalla. Entonces, digamos que antes tenían esa necesidad de desplazarse, perdón, a su trabajo, entonces como ahora no lo tienen que hacer, dicen, ah, no, es que como yo ya no tengo que caminar esos 20 minutos hasta el metro, yo ya no hago nada. Entonces es como cambiar ese chip de simplemente me desplacé, simplemente caminé, sino también como ponerle la intención a, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una persona sabe que tiene que salir y que la única manera de llegar es caminando, pero entonces no se vaya caminando pegado del celular o no se vaya caminando súper despacio, sino póngale también la intención de que usted va a caminar porque tiene que desplazarse a hacer la diligencia que tenga que hacer, pero entonces le va a poner una mayor intensidad, o si tiene la posibilidad, por ejemplo, de irse, no sé, trotando e ir incrementando y disminuyendo todas esas velocidades, hágalo, maneje también muy bien las respiraciones. Es como también darle el enfoque y darle la intención de que nos estamos ejercitando. Pero obviamente una persona que no realiza ningún tipo de actividad física y considera que está bien salir a hacer la caminata a 5 minuticos a pasear el perro, pues obviamente es preferible esto y no a que se quede sentado todo el tiempo en la casa. Ok. Recuerden que pueden irnos escribiendo sus preguntas o levantar la manito. Ay, Esteban, bienvenido. Esteban es un ciclista súper consagrado y súper juicioso y muy participativo del programa. Esteban, adelante. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Digamos que uno en la mañana salga a montar y haga, no sé, 70 kilómetros. Ya luego uno a la noche vaya al gimnasio y esté allá 2 horas haciendo ejercicios de fuerza. ¿Qué tan malo o recomendable es eso? Esteban, pues mira, como tal que sea malo, no. Yo pienso que es más que todo según como también la resistencia y el acondicionamiento físico previo que tú tengas, ¿cierto? Si es una persona que el día de hoy es su primera vez para montar bici y luego va a hacer los 70 kilómetros que tú dices y luego va a llegar a entrar al gimnasio 2 horas, digamos que esta persona no va a rendir de la misma manera, no sería lo adecuado porque no tiene un acondicionamiento previo. Si es un deportista, por ejemplo, un triatleta, que va y hace 70 kilómetros de bici y por la tarde tiene que llegar a entrenar en la piscina y tiene que hacer 70 piscinas, por ejemplo, de mariposa, es una persona que ya tiene el acondicionamiento. Aparte de esto, no solamente trabaja su gesto técnico en la bici, en la natación y en el atletismo, sino que hace un fortalecimiento adicional a esto, entonces ahí va a estar completamente indicado. Si tú lo haces y vienes ya hace tiempo haciéndolo y te funciona de manera adecuada, está bien. ¿Qué hay que tener presente? Si hay de pronto alguna molestia, algún tipo de dolor, si sabes que estás haciendo este tipo de actividad, ya sea la bici o el gimnasio, y tienes una lesión en este momento presente, tener en cuenta que se deben tratar a la mano a la mano no, a la misma vez de hacer el ejercicio, la actividad, porque la idea es que puedas rendir de manera correcta, pero no es decir si es malo o bueno, sino que hay que tener un acondicionamiento físico para eso. Yo le agregaría a Esteban que
recuerdes que hemos hablado de la importancia del estiramiento antes y después, sobre todo cuando haces esas rutinas tan extensas para que prevengas lesiones, para esa salud de las articulaciones, y que además, en consonancia con toda esa actividad física, también debe haber una muy buena alimentación. Entonces, sea este el espacio además para invitarte. El viernes vamos a tener el consultorio, pero nutricional, para que nos acompañes también tú y todos los asistentes. Bienvenidos a estos nuevos espacios. Bueno, mientras alguien más se anima, yo te pregunto también, Elisa, el tema que planteas de hacer las rutinas que se ven en redes sociales, que nosotras mismos los hemos hecho, porque en Bienestar publicamos también rutinas de actividad física y también hacemos clases dirigidas. Y es cierto, es muy complejo porque quien está dirigiendo el ejercicio no sabe quién está detrás viéndolo y cómo lo está haciendo. Y que de pronto lesiones o que enfermedades puede haber de base. ¿Cuál sería entonces una recomendación como para ser un poquito más críticos frente a esto? ¿Por qué? Porque decir simplemente no sigan a ninguno y no lo hagan, creo que quedaría, sería muy crítico, sobre todo para todas las personas que durante el confinamiento se animaron a hacer actividad física precisamente siguiendo a estos influencers de alguna forma. Yo me atrevería como a dar una respuesta y es un tema muy importante que también quisiera que abordaras y es aprender a escuchar el cuerpo, porque es fundamental en esas actividades dirigidas, eso que me están planteando, si me está doliendo, es mejor no continuarlo. Si me están diciendo que debo hacer esto, pero yo siento que algo me tira, que algo me lastima, es mejor no hacerlo. Entonces, quisiera que también nos sacudieras un poquito como ese concepto que está muy arraigado dentro de los estudiantes y dentro de los pacientes en general, y si no duele, no sirve. Si usted está haciendo una actividad física y no le duele, ese músculo nunca va a crecer, usted nunca se va a ver como se quiere ver. Entonces, cuéntanos, por favor, tu opinión al respecto y tu recomendación. Listo. Pues digamos que la respuesta principal sería esa que dices de escuchar el cuerpo. Yo siempre le digo a mis pacientes que no normalicen un dolor nunca va a ser normal. Es muy diferente yo aprender a diferenciar entre qué es una molestia y qué es un dolor. Les pongo casi siempre el ejemplo, si yo estoy haciendo una sentadilla isométrica, que es una sentadilla donde yo me quedo en la posición y la mantengo 10, 15, 20 segundos, digamos que después de unos 10 segundos yo puedo empezar a sentir ese ardorcito a nivel muscular. Eso no es un dolor, ni siquiera es una molestia, es algo normal, es una respuesta muscular normal por una contracción mantenida que le estoy pidiendo al músculo. Pero si yo estoy en esa misma sentadilla isométrica y me empieza a doler la parte anterior de la rodilla, digamos como a nivel del tendón rotuliano, y es una presión constante y es algo que yo termino de hacer esa sentadilla y no puedo ni caminar, eso es un dolor, eso me está generando una limitación. Entonces es ahí cuando debemos hacer lo que dice la doctora Natalia, y es suspender ese ejercicio, no volverlo a hacer o buscar la manera de modificarlo. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que no se trata, como dice también Natalia, de no seguir a ningún tipo de persona en Instagram, sino saber a quién voy a seguir, ¿cierto? De hecho, a mis pacientes acá en consulta les recomiendo una página de internet donde es una chica que trabaja de la mano de fisioterapeutas, donde genera muy buen contenido, calendarios mensuales, donde yo misma he ejecutado este tipo de ejercicios y sé que tienen mucho cuidado. Monta, por ejemplo, videos de ejercicio de bajo impacto para lesiones de rodilla, se enfoca mucho en la parte de flexibilidad. Entonces, digamos que no es no seguir a nadie, sino saber a quién voy a seguir. Saber que a la persona que yo estoy siguiendo tiene el conocimiento para hacer esto y que si yo lo estoy haciendo en mi casa, ojalá pueda estar al frente de un espejo donde yo pueda estar teniendo una retroalimentación visual de cómo estoy ejecutando ese ejercicio. Muchas veces pasa que uno está haciendo una sentadilla y uno no se da cuenta que está cargando más un lado que el otro, por ejemplo. Entonces es muy chévere yo poder tener esa retroalimentación visual para mirar cómo está mi posición a la hora de ejecutar cualquier tipo de ejercicio. No es dejarlo de lado porque realmente sé que muchas personas ahora entrenan desde la casa precisamente con este tipo de ejercicios,
Pero sí, no es pretender que si yo nunca he hecho ejercicio me voy a poner a hacer la rutina o el live más intenso que encontré en Instagram, porque no se trata de eso. Respecto a lo que decía también Natalia de el ejercicio más duro es el que más funciona, no necesariamente es así. Muchas veces uno ve ejercicios súper complejos, súper chéveres, que uno dice, ve, este ejercicio tan bacano, y uno lo va a hacer imposible, o se lesionó, o definitivamente eso nada más es chévere como se ve en Instagram y no cumple una función a nivel de activación muscular. Entonces es también sacarnos eso de la cabeza, saber que muchas veces el ejercicio más sencillo es el ejercicio que más sirve, no solamente a la hora de ejercitarnos, sino también hablando ya un poquito más en la parte de rehabilitación. Hay pacientes que dicen, ay, esta fisio es súper tesa porque me pone unos ejercicios súper difíciles. Pero entonces hay otros que dicen, no, ella me pone un ejercicio súper fácil, eso no, así nunca me voy a mejorar. No. Digamos que yo en mi experiencia como fisioterapeuta con deportistas, uno constantemente tiene que estarse retando y también saber que la exigencia con ellos no es la misma que con un paciente, digamos que no sea deportista o que no tenga una actividad física de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a pedir una exigencia mucho mayor. Y es explicarles precisamente esto, no el ejercicio más complicado es el que más te va a servir, no el ejercicio o no la sentadilla más profunda es la que te va a ayudar, por ejemplo, a hacer una hipertrofia muscular más rápido, ¿cierto? Digamos que todavía existen muchos mitos a nivel de esto y es otra cosa que aprovecho como para tocar un poquito el tema y es cuando dicen, ay, es que para bajar de peso me tengo que montar todos los días en una elíptica 2 horas. Entonces es la típica persona que se monta ahí 2 horas, se desgasta a nivel articular horrible, no tiene la resistencia para hacerlo. Adicional a eso, es tan de malas que tiene asma inducida por el ejercicio, no maneja, no maneja bien su respiración, se baja de la elíptica rendido porque no se hidrató bien, se descompensó completamente. Es muy importante saber que para la pérdida de peso o cualquier objetivo que yo tenga, debo trabajar los dos tipos de ejercicio, el ejercicio a nivel cardiovascular y también el ejercicio de fuerza muscular, porque allí puedo hacerlo de manera adecuada, ambos se complementan, obviamente también con una alimentación saludable. Ok, muchas gracias, Elisa. Yo redondearía entonces ahí la idea. Si yo tengo problemas de rodilla, no tengo forma de que alguien me asesore de una manera más individual. Me voy a ir a buscar un video, entonces busquemos el video con ese autorreconocimiento de que me duele la rodilla, busquemos una rutina de ejercicio que, por ejemplo, diga para personas con problemas de rodilla. Yo las he buscado incluso para recomendárselas a los pacientes. Cuando me voy a mirar, no tienen saltos, no tienen como sentadillas, no tienen ese tipo de actividades que van a hacer que la actividad física sea más dolorosa, más problemática y sea mucho más difícil que se vuelva un hábito. Para complementar eso, de hecho hay personas que dicen, si tiene problemas de rodilla, hágalo así, o sea, inmediatamente le están enseñando a la persona cómo puede modificar este tipo de ejercicio, ya no es sino que usted se saque de la cabeza y, por ejemplo, hay muchos que dicen, ay, no, entonces yo parezco un viejito, no voy a poder volver a hacer este ejercicio, no. Si le están dando la posibilidad de poderlo hacer de una manera diferente y le va a servir para lo mismo, hágalo y no crea que por ser, o sea, por estar modificado no va a servir o no va a cumplir la misma función, sino que realmente es lo mismo, solamente que es menos agresivo. De hecho, hay una página, un canal, perdón, de YouTube que se llama Fisioterapia Online. Ahí encuentran muy buenos ejercicios, precisamente como dice la doctora Natalia, buscan específicamente cuál es la lesión o la molestia que ustedes tienen y les van a mandar todos los ejercicios redireccionados al tratamiento de esto. Qué chévere, lo vamos a tener muy en cuenta. Sebastián tiene una pregunta. Ahorita volvemos sobre un tema que tocaste que me parece también fundamental y es la progresión del ejercicio. Sebastián nos dice, si hago rutinas de caminar 5 días a la semana a paso ligero durante 50 minutos, ¿es suficiente o debería implementar también cambios de ritmo? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo debería implementarlo en ese caso? Pues realmente, Sebastián, mira, está bien que puedas implementar cambios de ritmo. ¿Cómo lo puedes hacer? Cada 10 minutos, cada 20 minutos, irlo o aumentando o disminuyendo.
todo acompañado, siempre hago mucho énfasis de ejercicios de respiración. También tienes que tener muy en cuenta sobre qué superficie lo estás haciendo, si es una superficie inclinada, si es en ascenso, si es en descenso, si es una superficie recta, si hay, por ejemplo, algo que me proporcione algún tipo de inestabilidad en la superficie que lo estoy haciendo. Por ejemplo, no sé, si es una calle que esté llena de piedritas, entonces no voy a poder hacer el mismo paso de la misma manera, no lo voy a poder hacer igual de rápido a que si estuviera simplemente por una calle que es completamente plana, ¿cierto? Lo debes hacer teniendo en cuenta eso, más que todo. En cuanto a la frecuencia, pues como de la semana, está bien hacerlo. Me parece muy importante que también lo complementes con ejercicios de fuerza muscular. El tiempo, pienso que también depende mucho de qué tanto, como de qué tanto tiempo, valga la redundancia, lleves haciendo tú este tipo de ejercicio. Digamos que si es por primera vez, lo ideal no sería en la primera semana 50 minutos inmediatamente, sino hacerlo de manera progresiva. Puedo empezar con 20 minutos, luego 30 minutos y ya luego ir llegando a los 50 minutos, pero todo viendo cómo responde mi cuerpo ante estas diferentes exigencias. Y respecto a la otra pregunta que hice, ¿solo debería hacer estiramiento en las articulaciones abajo de la cintura o debe ser a nivel de todo el cuerpo obligatoriamente? Bueno, digamos que si estamos hablando como tal de la caminata, debe ser muy enfático en la parte de las extremidades inferiores, sin dejar de lado a las extremidades superiores, porque si estamos hablando de una caminata bien realizada, de un patrón de marcha bien realizado, eso implica también, por ejemplo, un balanceo de los brazos. Y si yo estoy 50 minutos en un balanceo constante o simplemente estoy manteniendo una flexión de tronco a la hora de yo hacer el movimiento del balanceo, de alguna u otra manera, los brazos, la espalda baja también están trabajando. Entonces es muy importante no dejarlo de lado, pero saber que si trabajaste un poquito más las extremidades inferiores, pues debes enfatizar un poquito más en ellas. Carlos tiene una pregunta. Dice, ¿se recomienda realizar ejercicio cardiovascular antes o después de ejercicios de fuerza o pesas para lograr tonificación más rápida? Bueno, digamos que ahí eso es un tema muy controversial. Yo pienso que todas las personas, como según la experiencia que van teniendo con esto, van yéndose por una teoría. Hay entrenadores que dicen que el trabajo cardiovascular debe ser después, media hora, 40 minutos. Hay otros que dicen que es indiferente. Yo, en lo personal, considero que si se puede hacer a la vez, es decir, en tu misma rutina, poner trabajo cardiovascular y de fuerza, por ejemplo, que yo haga un circuito que involucre, que me esté montando, por ejemplo, a la bici estática o a la elíptica durante 2 minutos haciendo cambios de intensidad. Sería muy chévere porque, digamos, a mí me parece que ahí trabajamos mucho más toda la parte de resistencia sin tener que esperar a trabajar toda la parte de fuerza y a luego tenerme que montar en la elíptica por mucho tiempo. No estoy diciendo que esté mal, pero en lo personal me parece que es mucho más chévere si lo podemos hacer como a modo de circuito y obviamente tengo que tener en cuenta cuánto tiempo dentro de esa serie del circuito voy a hacer en la elíptica para tener, digamos que al final el total de cuánto trabajo cardiovascular hice. Alejandra está levantando la manito y luego nos cuenta Esteban. Alejandra, adelante. Abre tu micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta o algo pues puntual que me está pasando. Es que hace meses se me viene presentando un dolor cuando troto por el lado de la espinilla. Inicialmente pues pensé como que se me había inflamado y pues pensé como que era una periostitis. Entonces como que tomé reposo, me aplicaba como hielito, o me iba inclusive aplicando hielito como para desinflamar, pero el existe, ya no tanto como antes, porque inclusive antes el dolor era tanto que al caminar pues me dolía demasiado, pero pues ahora no, solo que cuando hago ejercicio y me exijo más en mi trote, pues el dolor reaparece y me detiene la verdad para poder pues continuar en el ejercicio. Entonces no sé si esto sea normal o no sé cuánto sea el tiempo
de reposo o si necesito realmente una consulta ya directa con la fisio. Es como más que todo para que me asesoren frente al tema, porque ya pues creo que he esperado como mucho tiempo. Hace 2 semestres más o menos he tomado como el reposo necesario, pero igual el dolor persiste, entonces no sé si de pronto ya sea como algo que sea necesario tratar o no sé qué acciones tomar frente a eso. Alejandra, mira, pues realmente yo pienso que sí es mucho mejor una consulta. Digamos que responderlo aquí rápidamente sería más pues como de manera muy subjetiva. Yo podría decirte, sí, puede ser una periostititis tibial o puede ser una tendinitis del tibial anterior, pero es muy difícil para mí decirlo porque yo no te estoy viendo, precisamente lo que hablábamos ahora, no te estoy viendo, no sé si estás inflamada, no sé en cuál parte de todo el recorrido de la tibia y del nivel muscular de los tibiales, a nivel muscular de los tibiales te duele y te molesta. Lo que dices respecto al reposo y al hielo, digamos que es lo primero que uno debe hacer ante cualquier tipo de lesión que se presente de manera aguda, pero sí sería bueno que consultes porque pienso que es algo que se debe tratar. Depende mucho también de cómo estás haciendo el trote, lo que decía ahora, de qué superficie, en qué superficie lo estás haciendo, de qué tipo de calzado estoy utilizando para esto. Eso es algo que no tenemos muchas veces en cuenta y resulta que la técnica que estoy usando es la adecuada. La superficie no es inclinada ni es para ascenso o para descenso, sino que es superficie recta. Y resulta que todo el problema está en el calzado. Entonces, para eso sí te recomiendo tener una consulta donde yo pueda asesorarte como un poquito más en el tema, explicarte todo lo que aborda esta parte también del calzado y de la técnica a la hora de correr y de trotar, porque pienso que ya es algo que va pues como de manera un poquito más extensa. Elisa, ¿qué pudiéramos decir así como de generalidad del calzado? Listo. En cuanto al calzado, debemos tener en cuenta algo. Hay personas que son pronadoras o supinadoras. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que descargamos más el peso, supongamos este es mi pie, descargamos más el peso en el borde interno o en el borde externo del pie. Entonces, por eso es que vemos que cuando tenemos unos tenis o cualquier tipo de zapatos, los desgastamos aún más a un lado que al otro. Entonces, si yo voy a tener, si yo, por ejemplo, soy un deportista de halterofilia, pues doy el ejemplo con el deportista, y yo me pongo unos tenis de running comunes, yo no voy a tener el zapato adecuado porque no tengo quien me amortigue a nivel de los talones la carga que yo estoy recibiendo. Pero si al contrario, yo soy una persona como Alejandra, que el ejercicio que está haciendo es salir a trotar y tengo unos zapatos, por ejemplo, que tienen una suela muy rígida, muy tensa, digamos que no voy a permitirle al pie que haga los apoyos de manera correcta, entonces para esto es enfocarnos muy bien en la actividad que voy a desarrollar y según eso voy a escoger el calzado. De hecho, por eso es que las marcas sacan zapatos específicos para cada tipo de actividad, no es simplemente porque lo quieran hacer, sino porque es necesario. Por ejemplo, si yo voy a salir a trotar, ¿para qué me voy a poner unos tenis con cámara de aire? Por ejemplo, digamos que no es lo más recomendado. Entonces es saber muy bien qué tipo de actividad voy a realizar para enfocarme en el calzado. Eso sí, saber que siempre cualquier tipo de actividad debe hacerse con tenis, porque uno ve personas en la calle o chicos en los gimnasios que van con los tenis, por ejemplo, que salen un sábado o un domingo. Tratar obviamente si está pues como dentro de las posibilidades de usar unos tenis, un buen calzado que me amortigue todas esas cargas que estoy dándole a mi cuerpo para evitar precisamente este tipo de molestias. Esteban, adelante. Quisiera preguntar si hay un estándar de cuántas veces al día hay que hacer actividades al 90, 100% y cuántas hay que hacerlas al 50, 60%. ¿Es como que un estándar o alguna métrica para eso? Esteban, realmente para eso no es que haya algo escrito, ¿cierto? Digamos que lo único que está como tal estipulado por la OMS en cuanto a actividad física es que si uno va a realizar una actividad entre leve y moderada, lo realice durante 5 días a la semana, mínimo durante 30 minutos. O si va a hacer una actividad de una exigencia muchísimo más alta, sea mínimo 20 minutos y 3 veces a la semana.
pero ya como tal en un solo día de cuánto puedo ir en cuanto a porcentajes, eso no está como determinado, ya es según el tipo de actividad que vayas a realizar. Ojalá siempre sea como de manera muy consciente de no sobrecargar una sola parte del cuerpo, sino siempre hacerlo de manera bien distribuida. Digamos que uno no tiene tiempo para entrenar y no sé, tiene clases, tiene que hacer muchas cosas. ¿A partir de qué tiempo uno empieza a perder el estado físico? Como que cuando a partir de qué día uno está más atrás que la última vez que se hizo estado físico. Pues mira, realmente cuando hay personas que ya llevan más de 2, 3, 4 meses sin hacer ningún tipo de actividad física, realmente podemos decir que es como si tuviéramos que volver a empezar de cero. Más o menos eso, no es que dejé de entrenar 2, 3 días, entonces ya perdí todo lo que había logrado, no. Pero cuando ya es un tiempo más prolongado, como el que acabo de decir, sí se considera que es volver a empezar de cero porque ya perdí todas las capacidades. Digamos que uno no nace siendo súper fuerte, todas esas capacidades uno las trabaja, la fuerza, la resistencia, la velocidad. Entonces, a medida de que yo lo voy haciendo de manera constante, puedo ir mejorándolas. Pero si lo suspendo por un tiempo prolongado, tengo que volver a empezar desde cero y no le puedo exigir a mi cuerpo que lo haga como lo hacía anteriormente porque muy probablemente me voy a lesionar porque el cuerpo no va a rendir de la misma manera. Por ejemplo, una semana. Si uno para una semana ya está perdiendo estado físico. Pero para de entrenar, por ejemplo, en el gimnasio o en un deporte. Pues en un deporte no es perder estado físico, porque realmente muchas veces yo en lo personal mando a parar de entrenar a mis pacientes deportistas es porque necesito que dejen de hacer el gesto deportivo de manera repetitiva porque esa está siendo la causa de su lesión, ¿cierto? Pero no sé, si es un deportista que no tiene ninguna lesión y paró de entrenar una semana porque se fue a pasear, no va a perder su estado físico porque ya viene mucho tiempo trabajando en eso. Lo que pasa es que depende también de la actividad que haga. Por ejemplo, no sé, una persona que simplemente va al gimnasio y dejó de entrenar por una semana, pero resulta que fue una semana juicioso, una semana dejó de ir y esa semana que fue juicioso era su primer semana en el gimnasio. Muy probablemente en la semana siguiente que retome va a tener que empezar de cero, pero si es una persona que lleva más de 2 años entrenando seguido para una semana y vuelve a la semana siguiente, es como si nunca hubiera parado. Ya que menciona lo del gimnasio, si digamos uno tiene una actividad principal y toma el gimnasio como una suplementaria como para evitar lesiones, entonces si uno va una vez a la semana al gimnasio, no estaría sirviendo ese entrenamiento para evitar lesiones. Tendría que ser días a la semana. Sí, realmente debe ser más días a la semana. Muchas veces pensamos que por simplemente hacer un deporte, digamos, no sé, Ultimate, entonces ya me estoy ejercitando, ya estoy cuidando mis lesiones. No, no lo estoy haciendo. Debo fortalecer. Ese fortalecimiento que tú dices una vez a la semana en gimnasio, realmente, digamos que no va a lograr prevenir ese tipo de lesiones de manera óptima. Debe ser mínimo 3 veces a la semana que yo me dedique a hacer ese fortalecimiento adicional a lo que ya hago en el entrenamiento del deporte en específico. Elisa, antes de ir con la pregunta de Sebastián, que la escribió por aquí en el chat, tocaste otra vez el punto de la progresión. Me parece muy importante ampliar un poco ese tema. El asunto de querer lograr todos los resultados en un día y al otro día no poder seguir manteniendo el hábito que quería tener porque me duele todo. Esto es muy frecuente en quien nunca ha hecho actividad física, quiere hacerlo, está motivado, pero asume o supone que hacerlo todo inmediatamente, querer levantar grandes cargas, recorrer grandes distancias, hacer gastar bastante tiempo en esa actividad le va a dar resultados muy rápidamente. Y también me parece que se ve bastante en nuestros estudiantes, de nuestros pacientes, que hacen la actividad en la calle, con otros chicos, se reúnen, esa es como su rutina deportiva y están siempre como imitando al que más tiempo lleva entrenando
y quieren hacer lo que él les está mostrando que deben hacer. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo pienso que es muy importante lo que decía ahorita yo del principio de los principios del ejercicio, hablando específicamente de la individualización, es saber lo que decía también ahorita, todos somos diferentes, tenemos las capacidades unas más desarrolladas que otras y no necesariamente son las mismas capacidades del amigo con el que entreno, no son mis mismos objetivos, no son los objetivos míos los mismos a los de mi amigo. Si es una persona, por ejemplo, como los pacientes y los chicos de salud cardiovascular, es primero que todo saber con qué intención lo estoy haciendo. Yo siempre les pido como que tengan una motivación y que lo disfruten, ¿cierto? Porque es que no se trata de ser ni la más flaca, ni el más musculoso, ni el más fuerte, sino de tener una buena salud. Obviamente, la parte física siempre va a ser muy chévere y uno se va a sentir bonito, se va a sentir mejor, pero digamos que siempre tener como prioridad a la salud, tener presente de que no sirve de nada yo exigirme impresionante el primer día en el gimnasio, si ese día me va a parecer horrible y después me voy a aburrir y no lo voy a querer seguir haciendo. Es mejor hacerlo lento, con calma, no solamente irme al gimnasio 2 horas, 1 hora y media, sino también buscar la manera de disfrutar el ejercicio. Por ejemplo, hay unos que les gustan las clases de rumba, otros que se meten, no sé, a danza árabe, a clases de salsa, a clases de baile. Entonces es no decir, ay, como yo estoy simplemente en clases de rumba, yo no voy a bajar de peso y va a bajar de peso más rápido el que hace una clase, no sé, donde se tiene que montar a la elíptica 1 hora. No es compararnos de esa manera, es saber que mi proceso es distinto, que lo voy a llevar a medida como de los cambios que yo quiero ir notando, en eso lo voy a enfocar, dejar muy claro y siempre tener presente que ese amigo, por ejemplo, o esa persona que yo estoy tratando de imitar, muy probablemente no va a tener una lesión o no tiene como el enfoque que yo puedo tener, que por ejemplo sea bajar de peso, sino siempre trabajarlo como por periodos. Entonces yo considero un periodo de principiantes. Entonces es el periodo en el donde yo me estoy acondicionando, donde estoy trabajando mi capacidad de resistencia, donde estoy trabajando mi fuerza, pero siempre de manera progresiva. Entonces es ahí cuando yo les recomiendo no es irme a coger la mancuerna más pesada del gimnasio, a ir, por ejemplo, a trabajar bíceps, sino trabajarlo con una carga que me permita hacerlo, por ejemplo, en una fuerza isométrica, donde estoy haciendo una buena contracción muscular, donde estoy evitando una lesión y que de igual manera a mediano o largo plazo voy a ver un resultado. Ahorita internamente conversábamos algo con la doctora Natalia y es en cuanto a la suplementación de proteínas y todo este tipo de cosas, pues como que vemos que también es muy común. Pienso, y quiero tocar el tema antes de que se me olvide, pienso que esto es muy importante tenerlo en cuenta y es que todas este tipo de cosas deben ser con una prescripción médica, ¿sí? O por lo menos donde yo sepa que un nutricionista me lo está mandando porque está teniendo en cuenta mis condiciones de base. No es porque yo conozco al muchacho más musculoso del gimnasio y quiero ser como él, entonces me voy a tomar las proteínas que él me diga. No, también tengan en cuenta eso. Muchas veces cuando buscamos acelerar tanto un proceso no lo estamos haciendo de manera saludable y eso a largo plazo puede tener muchas otras consecuencias. Entonces, es mejor, como dice uno, lento pero seguro, hacerlo de la manera más saludable posible, con toda la paciencia del mundo, disfrutárselo y después ver el proceso y sentirse satisfecho de lo que logró, siempre de manera muy sana y muy natural. Elisa, tenemos una pregunta de Sebastián y luego tiene la palabra Esteban y luego Diego. En ese orden de ideas, es mejor hacer ejercicio en la medida de lo posible en una pista para correr sin irregularidades o aprovechar las lomas e irregularidades del terreno para más exigencia. O sea, tengo las dos opciones, entonces quisiera saber cuál es la más óptima. Siempre la más óptima va a ser la pista, porque digamos que es un espacio adecuado y creado específicamente para esto. De hecho, las lomas, las superficies inestables con piedritas, huequitos, una carretera destapada,
no es muy recomendable, porque eso va a hacernos más propensos y más vulnerables a sufrir cualquier tipo de lesión, nos podemos sobrecargar muchísimo más rápido. Digamos que si yo voy a subir una loma que es bastante inclinada, no quiere decir que yo no pueda exigirme de la misma manera en una superficie plana, simplemente incremento la velocidad, incremento la intensidad con la que estoy haciendo el gesto de la carrera y me va a funcionar igual. Debo evitar las lomas, tanto en el ascenso como en el descenso y todas las superficies inestables a nivel como tal de una calle, de una carretera y demás, porque si ya estamos hablando del trabajo en superficies inestables, pero como tal en balones y demás, lo adecuado es hacerlo de esa manera, pero como tal a la hora de correr siempre va a ser mucho mejor la pista. Esteban, adelante. Es que en mi caso, para correr no tengo una pista, sino una trocha y potreros. Entonces ahí me estoy haciendo daño cuando salgo a trotar. Esteban, realmente sí es, digamos que es altamente riesgoso, ¿cierto? Porque si es una superficie inestable y tú vas, por ejemplo, subiéndola, resulta que no tienes una buena estabilidad de tobillo o sí la tienes, pero fuiste tan de malas en ese momento que se te fue el pie, te lo doblaste, te caíste y demás. En ese, o sea, considerando todo ese tipo de cosas, sí es muy riesgoso. Yo preferiría que si esta es la única superficie que tienes para hacer tu trabajo cardiovascular, mejor lo hagas dentro de tu casa con el piso que es normal y lo hagas con otro tipo de cosas que no necesariamente sean correr o trotar. Payasitos, skipping, uno puede hacer cambios de velocidad y cambios de desplazamiento en espacios cortos que no necesariamente ameriten una pista de atletismo, por ejemplo. Okay. Entonces, el peligro no es, digamos, como que uno se va a correr en una destapada, se va a dañar la rodilla, sino que es más bien como que hay mayor probabilidad de uno doblarse un tobillo. O eso es como lo que estoy entendiendo. No, o sea, eso es un ejemplo que te puse para que me entiendas que no es lo adecuado hacerlo en ese tipo de superficies. Realmente no es lo adecuado, ni en la trocha, ni en lo que me dices de el protrero, creo que me dijiste. En ninguno de los dos es adecuado realizar pues el trote o correr. Gracias, Esteban. Diego, adelante. Hola, yo quería preguntar, digamos que uno quiere combinar la rutina pues con actividades así como el taeo, como de pronto clases de rumba o estas actividades grupales que a veces programan. Eso no interrumpe pues como el ciclo que uno lleva, digamos, porque uno va al gimnasio y le dicen, bueno, usted hoy hace pierna, otro día le dicen hoy hace brazos, hoy hace pecho, pues los profesores como que le van indicando a uno como una secuencia. Entonces uno meter actividades como estas ahí intermedias, ¿eso no afecta o qué? Diego, no, realmente este tipo de actividades no te van a afectar en nada, siempre y cuando tú no tengas una lesión, ¿cierto? Si, por ejemplo, es una persona que tiene una lesión o una molestia a nivel de la cadera y ese día en el gimnasio trabajó precisamente fortalecimiento de cadera y se va a ir, por ejemplo, para una clase, no sé, de taekwondo o de karate y van a enfatizar en el gesto de la patada. Obviamente no es lo ideal porque estoy sobrecargando la zona de la cadera, ¿cierto? Entonces debo mirar muy bien qué tipo de día y en qué momento voy a complementar con este tipo de clases. Pero digamos que si yo no tengo ningún tipo de molestia y mi cuerpo está respondiendo de manera adecuada a todo este tipo de actividades, lo puedo hacer. Siempre teniendo en cuenta la parte del estiramiento. Es fundamental darle un periodo de reposo a toda la parte muscular. Reposo no, perdón, de recuperación. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Ana María, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo quería preguntar, lo que pasa es que, por ejemplo, mi pareja y yo tenemos un riesgo cardiovascular y queremos iniciar como una actividad deportiva. Sin embargo, pues estamos considerando como la opción de practicar un deporte. Pues esto sería pues algo equivocado o es mejor un gimnasio o cómo sería pues como la opción más adecuada para realizar. Yo pienso que si ambos ya saben que están en un riesgo cardiovascular y que deben mejorar su salud a nivel de este sistema, es muy chévere también considerar la opción de un deporte, ¿cierto? Pero para eso sí sería chévere tener una valoración inicial o por lo menos a la hora de llegar al deporte específico que tengan en mente
o pensado realizar, hablar con el entrenador, comentarle, por ejemplo, si tienen algún tipo de molestia, algún tipo de dolor, decirles también que es por el hecho de mejorar su salud a nivel cardiovascular, no tanto por enfatizar en este gesto deportivo a nivel competitivo, sino que también que el entrenador esté como informado o tenga el conocimiento de que es porque lo quieren hacer a manera de una actividad física, no como tal, con un fin competitivo. Igualmente, Ana María, se me olvidó decirte algo respecto a lo que dices del gimnasio. Digamos que si es como por tranquilidad, sería mucho mejor ir al gimnasio en una fase inicial donde estoy trabajando todas mis capacidades a nivel físico, ¿cierto? Ya cuando yo voy a entrar a un deporte, sería mucho mejor el rendimiento si yo tengo una mejor resistencia, si yo tengo una mejor fuerza muscular. Adicional a eso, en la mayoría de gimnasios hay fisioterapeutas o hay médicos deportólogos que hacen una valoración inicial. No conozco en este momento si de pronto todos los deportes no, pues no estoy hablando específicamente del ITM, sino de ligas antioqueñas y demás, si realicen una valoración inicial a todos los chicos que quieran entrar. Entonces, en cuanto a tranquilidad, sí sería mejor, o si no, y si lo puedes hacer, hacerlo de manera complementaria, gimnasio y también el deporte como para disfrutar un poquito más el proceso. Ah, listo, muchísimas gracias. Elisa, uno de los factores más frecuentes de riesgo cardiovascular, el sobrepeso. ¿Cuáles serían como las recomendaciones generales? Porque concluimos con todo lo que hemos hablado que no se puede especificar ni ignorar que hay unas condiciones previas, unas capacidades y una cantidad de factores individuales que van a hacer posible o no ciertos logros y ciertas actividades. Pero a nivel general, ¿cómo que pudieras decir en recomendaciones cuando el objetivo de la actividad física es la pérdida de peso? Listo. Cuando tenemos este objetivo en mente, yo digo que lo principal es saber que debemos hacer trabajo cardiovascular mínimo 3 veces a la semana y debe estar acompañado de un trabajo de fuerza muscular. Eso es lo fundamental. ¿Que cuánto tiempo? ¿Que si me quedo 2 horas? ¿Que si me quedo 1 hora? No, realmente es hacerlo en el tiempo que tengas, en el tiempo que te quede fácil, pero en ese tiempecito, si es solamente 1 hora que puedes destinar para esto, hacerlo de la mejor manera posible. Digamos que muchas veces hay pacientes que dicen, ay, pero es que yo hago y hago ejercicio y ejercicio y ejercicio y yo no bajo de peso. También es importante tener en cuenta la alimentación y saber que a nivel metabólico hay personas que muestran una pérdida de peso mucho más rápido que otras. Entonces, en cuanto al sobrepeso, esa sería la indicación principal. También saber que, por ejemplo, no hay ningún problema en si un día yo trabajo solamente a nivel cardiovascular y al otro día solamente trabajo fuerza, teniendo en cuenta que en el día que solo trabaje fuerza debo hacer un calentamiento previo para esto y además de esto debo también trabajar mucho la movilidad articular de todas las extremidades, de todas las articulaciones, precisamente para que me puedan rendir de manera óptima tanto a nivel cardiovascular como a nivel de fuerza. Esa sería la indicación principal. Ese tipo de ejercicio, el cardiovascular, mínimo 3 veces a la semana para yo poder también ir notando una pérdida de peso, digamos, un poquito más rápido. Y ahí tocaste un punto que quiero redondear y es que si hay muy buena actividad física, si hay un trabajo ya de tiempo y el peso no baja, lo que hay es que ir a ver de qué está constituido ese peso, porque pasa estamos muy frustrados porque la báscula no nos muestra nada diferente, pero cuando vamos a ver resulta que toda esa grasa que teníamos la perdimos y la reemplazamos por masa muscular. Entonces realmente estamos muy bien o podríamos estar muy bien. Exactamente, eso es fundamental. Hay mucha gente que se basa solamente en el peso. Realmente el peso no es el principal indicativo, ¿sí? Y no es lo que me va a reflejar si yo estoy mejorando mi condición física o mi salud o mi peso o no. Realmente
yo me baso más, por ejemplo, en las medidas, o muchas veces tengo amigos entrenadores que le dicen a uno, le dicen a sus usuarios, fíjese en la ropa, o venga, yo le tomo medidas cada cierto tiempo, y es ahí cuando me doy cuenta que mi peso puede seguir siendo muy similar al que tenía en el inicio de mi proceso, pero que realmente conseguí tonificar mis músculos, gané masa muscular, quemé el tejido adiposo y estoy físicamente mucho mejor que como estaba antes. Entonces, tener en cuenta que el peso no es la principal cosa en la que me debo fijar. Yo creo que ya dije todo, pero pues como también invitar a todos los chicos que están acá a que disfruten el proceso de la actividad física, el hecho de hacer ejercicio, de que si les da mucha pereza, por ejemplo, ir al gimnasio, porque sé que hay personas que no disfrutan el hecho de ir al gimnasio, no tomen eso como una excusa para quedarse quietos en casa, sino que busquen la manera de hacerlo chévere. O si definitivamente han tratado de hacerlo en la casa con videos y con alguna persona que los guíe de forma virtual y tampoco les da, entonces busquen la manera de salir a trotar, de salir a caminar, de meterse a clases de algo, pero siempre busquemos la manera de estar activos porque así podemos evitar muchas enfermedades, muchas de las enfermedades crónicas, muchas lesiones, muchas molestias, y entre más nos movamos vamos a sentirnos mucho mejor. Existe también como un mito de que cuando tengo algo y me quedo quieto es de la única manera que voy a sentir mejoría o de la única manera que me voy a curar, y realmente eso no es así. El movimiento es fundamental para todo, y realmente el movimiento y el ejercicio hecho de una manera adecuada siempre va a ser súper benéfico y siempre va a ser muy positivo ante cualquier cosa que se nos esté presentando, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y de todas maneras que sea esta la ocasión para invitarlos a que hagan uso de los escenarios deportivos que tiene el ITM. Están no solamente el gimnasio y la piscina, hay otros escenarios, hay clases, hay otras actividades. Entonces, bienvenidos a usarlos, a ser parte de estas posibilidades que ofrece Bienestar Deportes. Y al mismo tiempo, entonces, los invito a que nos acompañen también el próximo viernes a las 3 de la tarde con el consultorio nutricional, con la nutricionista Liana Yepes, para que también nos traigan todas sus preguntas que tienen que ver con la alimentación saludable y consciente. Bueno, si tienen algún comentario, si tienen alguna otra inquietud. Cuando hablabas de la actividad física, cuando uno sale a pasear a los perros, ¿cierto? Pues lo último que te entendí fue que, pues si eso sería lo único, en vez de quedarse en casa, pues entonces se prefiere eso. Pero si fuese el único momento, pues que se tuviera para poder hacer por lo menos esas caminatas, entonces por lo mínimo se recomendaría que diario fuera de cuánto, pues teniendo en cuenta pues que todos los días se tiene que sacar a los perros, ¿cierto? Entonces, por lo mínimo, para tratar de darle cumplimiento en la semana, se podría hacer cuántas veces en el día o cuánto por lo menos durante el día que uno pueda decir, bueno, por lo menos en el tema de actividad física, ese corazón pues logró activarse con una caminata de cuánto sacando a una mascota. Pues bueno, por ejemplo, si vemos mucha gente que va a sacar el perrito y se queda por ahí o se sientan en una banquita y se pueden quedar perfectamente hasta media hora. Es lo que yo dije ahora, si va a ser una caminata de una buena intensidad, mínimo que de todos los días que yo tengo que sacar al perro, 3 días de la semana, coja esa caminata y la destine dentro de mi rutina 20 minutos a una buena intensidad, teniendo en cuenta que es solo una caminata. Pero si, por ejemplo, en ese mismo momento que yo salí, yo tengo la disposición de hacer, por ejemplo, otro tipo de ejercicios, o que además, mientras el perrito está por ahí, yo voy a hacer algún tipo de estiramiento, entonces si es el único momento que tengo, ojalá sea media hora. Es lo que decía ahorita, si es una actividad de intensidad leve moderada, todos los días mínimo 30 minutos. Pero si es una actividad con una intensidad alta, 3 veces a la semana, mínimo durante 20 minutos. Específicamente con el perrito, ojalá, si no me puedo quedar los 20 minutos, que sí sean más de 10 para que sea una actividad que valga la pena y yo logre empezar a activar toda mi musculatura y acelerar también un poquito la parte cardiovascular.
Gracias, Elisa, por tu tiempo, tus conocimientos y tu claridad para participar de este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, es con muchísimo gusto. Lo que necesiten, ojalá podamos solucionarlo en estos espacios del consultorio deportivo. Realmente es un espacio que fue creado con esa intención de solucionarles dudas, también de transmitirles un poquito de conocimiento a nivel general para que hagan toda la parte de actividad física y de ejercicio de manera segura. Y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, que estén bien, hasta luego.